Creo que una buena forma de entender una cultura es a través de sus jardines. Este es un extraordinario viaje a 80 jardines inspiradores de todo el mundo. Algunos son muy famosos, como el del Taj Mahal o los de la Alhambra. También intento desafiar mi concepto de jardín. Por ese motivo, visitaré los jardines que flotan sobre el Amazonas, una extraña fantasía de la selva, además de las residencias privadas de grandes diseñadores y un desierto en flor. Allá donde vaya, conoceré a personas que comparten mi pasión por la jardinería en mi viaje para descubrir el mundo a través de hermosos y fascinantes. El mundo en 80 jardines. El norte de Europa, al menos en la Edad Moderna, es donde la jardinería ha sido más vibrante y dinámica. Hay cientos de jardines históricos en toda la región que se pueden visitar, y millones de personas lo hacen cada año. Está claro que existe un deseo común de recorrer el pasado a través de los jardines. Sin embargo, a eso le acompaña una gran paradoja. ¿Cómo preservar la historia de los jardines y a la vez mantenerlos vivos, aceptando el hecho de que cambian continuamente? Mi viaje comienza en el paisajismo inglés por antonomasia. A continuación, cruzaré el canal hasta los grandiosos y suntuosos jardines de Francia. Mi siguiente paso será visitar Bélgica y los Países Bajos, donde se encuentran los jardines de algunos de mis ídolos. Y por último viajaré al norte, más allá del Círculo Polar Ártico, para conocer un jardín en el que durante unos cuantos meses de verano nunca se pone el sol. El principal reto al abordar este viaje era reducir mis visitas a un número aceptable de jardines. Podría haber elegido 80 solo en el norte de Europa. Así que he resuelto hacer un recorrido totalmente personal. Los jardines que voy a visitar son aquellos que he querido ver toda mi vida o los que conozco bien y me gustaría compartir con ustedes. Voy a comenzar por los únicos jardines ingleses de mi viaje alrededor del mundo. Los he elegido porque, a pesar de ser diferentes, creo que representan lo mejor de los jardines británicos. De hecho, ambos se encuentran entre los mejores del mundo. El primero es Rawsham, en Oxfordshire. Rawsham, diseñado por William Kent, es muy poco conocido y visitado, a pesar de ser, en mi opinión, la mejor representación del paisajismo campestre inglés. En 1737, Kent, más conocido por sus obras arquitectónicas, fue contratado por el general Dormer para reformar su casa de Rawsham y rehabilitar el jardín. En la sala de dibujo de la casa se encuentra este plano del jardín. No se sabe quién lo dibujó, pero pertenece a la década de 1750, aproximadamente alrededor de la muerte de Kent. Y muestra la disposición que éste pretendía crear, casi exactamente igual a como lo vemos hoy, pues apenas ha cambiado. El jardinero jefe de la época, McCleary, solía llevar a la gente por este camino. Luego, daba la vuelta por aquí y le hacía regresar por ese paseo hasta el fondo. Esa es la ruta que voy a seguir. La contribución innovadora de Kent al diseño del jardín fue incluir el paisaje como parte del cuadro. Hasta entonces, los jardines habían intentado ser refugios de un entorno que se consideraba potencialmente hostil. Aquí, en Rawsham, esculpió deliberadamente la tierra con una hermosa pendiente hasta el río, sin ocultarlo. A continuación, el campo y la pradera debajo, donde pastaba el ganado. El camino queda despejado para poder ver pasar a los rebaños de animales. Allí hay dos edificios. Uno de ellos era una casa de campo reformada
para que pareciera una especie de castillo. Y el otro resalta mucho en el horizonte, pero es totalmente falso. Solo es un muro. Fue algo revolucionario. Por primera vez, un paisaje rural inglés era incluido como parte integral del jardín. William Kent me parece un personaje fascinante. No era jardinero. Sabemos que evitaba venir a este lugar siempre que podía y que era muy descuidado respecto a los detalles de la construcción. Al parecer, era un borracho semianalfabeto de Yorkshire con un don para entenderse con la aristocracia. Pero basándome en su obra, creo que también estaba dotado de verdadera grandeza. Esta ruta nos lleva a través del bosque y baja hasta aquí, a lo que se conoce como el Valle de Venus. Se trata de un entorno precioso, pero para Kent era mucho más que eso, porque está lleno de alegorías y referencias. Algunas son arquitectónicas, como la forma de la cascada con elementos italianos y que solo aquellos que hubieran viajado por Europa habrían reconocido. La propia Venus es la diosa de los jardines, y los pocos cientos de personas invitadas a este lugar lo habrían entendido. Era una especie de parque temático, del mismo modo que cuando vamos a Disneylandia captamos sus referencias porque todos hemos visto sus películas. Pero ahora gran parte se ha perdido y solo se admira por su belleza. De todos modos, creo que su belleza es suficiente. Aún así, hay un extra añadido que nosotros podemos captar y ellos no: la actual madurez del jardín. Creo que en este día lluvioso de junio, este lugar es tan bonito como cualquier otra cosa que haya visto en el mundo. Es genial cómo toma el agua y cómo le da forma, que sigue siendo sinuosa, con el lecho de hojas de laurel y los setos de boj. Es enorme en concepción y escala. El equilibrio, la luz y la simplicidad lo convierten en un jardín muy moderno, a pesar de haber sido creado en 1740. Parte de la disposición de Rawsham fue obra de un contemporáneo de Kent, el jardinero real Charles Bridgman, que creó estos diseños unos 20 años antes. Originalmente el agua de este arroyo corría libremente, pero Kent decidió controlarla y añadir el estanque octogonal. La genialidad de Kent consistía en su capacidad para estimular los sentidos y la mente. El jardín, más que cualquier otro que haya visto, tiene un efecto de verdor perfecto. El uso de las diferentes capas de verde y de la luz que se filtra a través de ellas es simplemente sublime. Esta arcada del templo de Preneste, como Kent lo llamó, tiene huecos y hornacinas. Originalmente había una estatua en cada una de ellas y un asiento en cada uno de estos huecos. La idea era, por supuesto, que el visitante pudiera sentarse y contemplar otra maravillosa vista. Esta zona concreta da la sensación de ser un teatro. El jardín es como un decorado teatral a la espera de que entren los actores, que, claro está, son los visitantes. De esa forma, todo cobra vida. Rawsham es mi jardín favorito de Inglaterra. Y esta visita ha reforzado para mí el hecho de que es una obra impresionante. Kent era un genio, un verdadero genio, y aquí alcanzó la cima de su arte. Es uno de los mejores jardines del mundo. Y prácticamente solo utiliza un color y unas cuantas ideas sencillas.
Lo que demuestra el viejo dicho: no importa lo que se hace, sino cómo se hace. También refuerza el hecho de que, según creo, durante los últimos 150 o 200 años, los jardines se han visto invadidos por las flores. Estamos obsesionados por las plantas, por su variedad y colorido, y por cómo cultivarlas, por lo que hemos perdido la idea general. Hemos perdido ese sentido de una gran idea expresada con gracia y sencillez. Y si queremos recuperarlo, lo mejor que se puede hacer es venir a Rousham. Es una pena marcharse, pero debo seguir adelante. Y mi siguiente jardín es otro de los grandes, aunque muy diferente de Rousham. Es el mundialmente famoso jardín de Sissinghurst en Kent. Conozco este jardín desde hace 25 años y lo visito regularmente porque su actual inquilino es un viejo amigo mío. Pero pertenece al National Trust desde hace unos 40 años. Y me parece que esta organización comprende perfectamente la mentalidad británica. Entienden nuestro amor por el pasado, sobre todo cuando se expresa mediante casas y jardines. Y Sissinghurst es el mejor de todos los jardines del National Trust. Sissinghurst representa y ejemplifica todo aquello a lo que Inglaterra aspira en un jardín, porque es el marco perfecto para el retozo aristocrático que tanto gusta a los británicos: jardinería y sexo. Los días al aire libre no podrían ser mejores, sobre todo si se acompaña con una buena taza de té y un trozo de tarta. Sissinghurst está formado por 10 jardines distintos y fue creado en 1930 por la novelista y poetisa Vita Sackville-West y su marido Sir Harold Nicholson. Este es el primero de los ambientes que diseñaron, el Cottage Garden. El Cottage Garden de Sissinghurst hace referencia a la percepción y el deseo de casi todos los ingleses del jardín perfecto. Satisface la necesidad de encanto, de una Arcadia rural y sobre todo de color, con profusión de plantas. Pero casi todo en este jardín es más de lo que parece. Está diseñado con mucho detalle. Hay una gran gama de plantas extraordinarias que requieren mucho mantenimiento. Y como todo lo demás en Sissinghurst, hay más de lo que se aprecia a simple vista. Sissinghurst no es una casa de campo, sino un magnífico castillo de estilo Tudor. Mientras los jardines tradicionales de las casas de campo eran un desorden fortuito de flores, frutos y huerta, a pesar del aspecto informal, aquí la plantación está dispuesta con más sofisticación de la que podría soñar cualquier residente del campo. El trabajo de mantener los 10 jardines de Sissinghurst recae en la jardinero jefe Alexis Data, que forma parte del amplio equipo del National Trust encargado de conservar este tesoro de nuestro patrimonio nacional. ¿Cómo gestionas esta especie de pieza de museo? Es una buena pregunta, porque su característica artística es lo más difícil de gestionar. Se trata de algo vivo que cambia con el tiempo. Las plantas viven y mueren, por eso no quiero que esto se convierta en un museo. La idea es que parezca una versión idealizada de lo que diseñó Vita. Siempre estamos cambiando cosas, pero intentamos hacerlo a pequeña escala en vez de a lo grande. Así que hacéis muchos cambios para que siga pareciendo el mismo. Exactamente. Entiendo. En un jardín histórico como este, Alexis tiene que marcar una fina línea entre el inevitable cambio y el deseo público de que el jardín siga siendo exactamente igual. Si Sissinghurst es uno de los jardines más conocidos del mundo, el Jardín Blanco es su rincón más famoso. Es un icono que ha dado lugar a miles de imitaciones, ninguna de ellas comparable.
El motivo por el que el jardín blanco funciona tan bien es que no tiene nada que ver con ese color. Por un lado, está relacionado con el volumen. Tiene unos preciosos setos de boj, que son mucho más altos por este lado. Van creciendo a medida que bajamos, por lo que el nivel general se mantiene constante y crea un espacio muy agradable salpicado de flores blancas. Y por otro lado, motivo por el que quizás se le llama jardín blanco a pesar de ser predominantemente verde, es que tiene diferentes tonos de este color salpicados de blanco. Una combinación que funciona a la perfección. Aunque el National Trust posee y mantiene Sissinghurst, el nieto de Vita y Harold, Adam Nicholson, vive aquí. Adam, creciste aquí. ¿Cómo era tu vida entonces? Es algo que no hay que tomarse muy en serio. Ni siquiera sabía que vivía en una especie de santuario. A mí me pareció fantástico para montar en bici. Tenía un buen recorrido que pasaba bajo el arco y cruzaba el jardín de rosas hasta el césped. Podía hacerlo en 57 segundos, siempre que no me cruzara con nadie en el camino. No puedo imaginármelo. Lo sé, pero a veces siento la tentación de volver a repetirlo. Puede que en los años 60, cuando era un niño y solo venían unas 25.000 personas al año. Ahora son 150, 180, 200.000 y la cosa es complicada y diferente. ¿Por qué crees que Sissinghurst se ha convertido en un icono? En el arquetipo ideal de casa de campo y jardín. Ya tiene 70 años. Fue construida en los años 30, cuando el estilo aristocrático de las casas de campo empezaba a desaparecer con la instauración de la democracia, del régimen de impuestos y todo lo demás. En cierto modo, simboliza el final de un mundo que resulta enormemente atractivo a una gran parte de la población, como una especie de encanto nostálgico. Hoy me he dado cuenta de algo extraño. Y es que aunque Sissinghurst está dominado por la arquitectura de sus edificios, la gente camina así, con la cabeza inclinada y haciendo fotografías como esta. Esta colección exquisitamente organizada de plantas cambia de aspecto de una temporada a otra, de un día a otro. Pero su historia anclada en el pasado siempre es la misma. Y quizás solo los jardines pueden conseguir eso. Quizás solo los jardines pueden renovar el pasado y cultivarlo como ninguna otra cosa. Sissinghurst y Rousham son jardines cargados de belleza y relevancia histórica. Pero apenas he tenido tiempo de recrearme en ellos, ya que tengo que tomar el Eurostar a París. Ya conocía ambos jardines ingleses desde hace tiempo, pero ahora me dirijo a lugares que solo he visto en libros. Y no es su belleza hortícola lo que ansío conocer. Vamos allá. También quiero descubrir qué pueden contarme sobre la cultura del norte de Europa. Miren. He alcanzado París en menos de 2 horas, donde tengo que cambiar de tren para llegar a mi primer jardín francés, en el Valle del Loira. Atravesé París y cambié de tren con un rápido vistazo a lugares de interés para dirigirme al Château de Villandry y sus famosos jardines. En el corazón de la región del Loira, Villandry es uno de los mejores de los muchos castillos de la zona. Llevo años queriendo verlo, porque a los pies del hermoso edificio hay un famoso jardín que me cautivó desde la primera vez que oí hablar de él. Antes de ver el jardín, me han aconsejado que suba a la torre y le eche un vistazo desde arriba.
Iba a contarles la historia y el simbolismo de esta disposición y he subido aquí arriba con la idea de dar una lección. Pero, sinceramente, me he quedado sin palabras ante la increíble escala de ejecución de la idea y, por encima de todo, de su cualidad escultural. Es algo casi visceral que no se puede apreciar en fotografías, ni planos. Se trata de una manipulación del espacio realmente emocionante. El castillo fue construido en el mismo lugar de una antigua fortificación por Jean Le Breton entre 1532 y 1536. Le Breton había sido embajador en Italia y el jardín que creó en Villandry era grande y recargado, diseñado según sus experiencias en jardines renacentistas italianos. El actual propietario del castillo es Henri Carballo. Henri, quizá podrías explicarme la disposición de los jardines. Por ejemplo, este de aquí. Está lleno de significado, ¿no es así? Sí, por supuesto. Aquí tenemos el jardín de música al otro lado del foso. Y aquí el jardín del amor, que en realidad es una extensión de la sala principal del castillo. Pero este paseo en el que estamos ahora, esta plataforma en realidad fue diseñada para ver los jardines desde arriba. Sí, ese es el principio general de todos los jardines de Villandry. Se supone que deben ser admirados desde lo alto. La belleza de este conjunto se basa en la estructura y la geometría, más que en el contenido. En 1754, el jardín renacentista fue arrancado y sustituido por un paisaje de estilo inglés parecido al de Rousham. En 1906, los bisabuelos de Henri compraron el castillo y comenzaron el proceso de devolver al jardín su gloria renacentista. Menuda responsabilidad. Siempre es agradable e interesante continuar la obra de un antepasado. Y yo pertenezco a la cuarta generación, así que va muy bien. Me da mucha alegría recibir a los visitantes. El cambio es espectacular. Háblame de esta zona, Henri. Este es el jardín de agua. Fue creado según unos planos del siglo XVIII y gira en torno a un precioso estanque central. En mi opinión, es el lugar más tranquilo de los jardines. Hasta ahora solo lo he visto desde arriba, pero me quería bajar y entrar en él. Me encuentro en el Jardín de la Música. Desde aquí no se puede adivinar su disposición, excepto por las demarcaciones de la banda. También tenemos este extraordinario gran seto de boj. Yo pensaba que para podar el boj habían utilizado la misma máquina con la que están cortando el seto de carpe de atrás. Pero pregunté a Henri y me dijo que no. Lo que hacen es pasar por donde se unen dos setos con mucho cuidado. Se van adentrando entre el boj y van cortándolo poco a poco. Cuando terminan, vuelven a arreglarlos para que queden unidos. Es algo que me parece muy humano, y más bien de aficionado, en medio de toda esta disposición tan profesional. La terraza inferior de Villandry es el potager o huerto, que es lo que realmente quería ver. Este es el motivo de que escogiera este jardín. Llevo 20 años queriendo verlo. Potager proviene de potage, sopa en francés. Y básicamente el huerto cultiva todos los ingredientes para hacer sopa, incluidas las verduras y las hierbas. Pero también hay flores y frutos dispuestos de una compleja forma geométrica y delimitados por los setos de boj. Su escala es impresionante. Con 2 siembras anuales, cultiva más de 80.000 verduras y 30.000 plantas de flores. Nos encontramos en medio de las 2 temporadas, por lo que prácticamente está vacío.
pero no es difícil ver por qué es el huerto más famoso del mundo. Acabo de cumplir el deseo de toda una vida: conocer Villandry, y no me siento nada decepcionado. De hecho, estoy sobrecogido por cómo ha superado todas mis expectativas. Lo más sorprendente ha sido que el motivo de mi visita, el huerto de verduras, no ha sido lo que más me ha gustado. No tenía ni idea de que el resto del jardín fuera tan hermoso y magnífico. Es casi land art, además de un monumento histórico creado con cierto grado de generosidad y una mente muy abierta. Si unimos todo eso en un jardín, se crea un conjunto francamente alegre que resulta adorable. Me dirijo a otro lugar que siempre he querido ver, creado por uno de los pintores más famosos de Francia. Eso significa volver al norte de París, a Normandía. Mi siguiente jardín es muy diferente de Villandry. Es básicamente moderno, al menos en concepto, porque ya tiene 100 años de antigüedad. Perteneció al pintor Monet y está en Giverny. Ya hay cola para ver el jardín, a pesar de que aún no lo han abierto oficialmente. Yo he conseguido permiso para verlo antes de que se abra al público. Giverny se ha convertido en uno de los jardines más famosos de Europa, si no del mundo. Y lo visitan hasta 500.000 de personas en los 7 meses del año en que está abierto. Monet estaba obsesionado con este jardín y lo pintó en numerosas ocasiones a lo largo de 40 años, hasta su muerte en 1926. Es el arquetipo de una relación creativa entre la pintura y la jardinería, ya que todos los aspectos del jardín están guiados por el color y la luz. Parece haber un par de arriates inmensos hasta el otro extremo del camino. De hecho, están formados por una sucesión de ellos, cada uno con su propio tema, siguiendo un diseño algo caótico y casi arbitrario. Pero los colores funcionan a la perfección. Se dice que su disposición semeja la paleta de un artista, pero yo creo que se trata más bien de un cuadro. El efecto general tiene un tema, pero individualmente, cada arriate refleja algo diferente que en conjunto crean un cuadro. Esto supone un enorme cambio cultural. Bien podríamos estar en otro país. Acabo de dejar el lenguaje de la formalidad, de los diferentes tonos de verde de los planos, y entro en un país donde la moneda es el color. Mientras paseo, encuentro conexiones realmente sorprendentes. Esa disposición de ahí es bastante formal. Es una estructura confusa que permite la saturación de los colores. Esta zona del jardín, que era el huerto de Cidros original, es solo la mitad. 10 años después de adquirir la casa, Monet compró una parcela de tierra al otro extremo de la carretera, específicamente para crear sus estanques de nenúfares. Jean Huntley, de la fundación de Claude Monet, se ha ofrecido a hacerme de guía. Monet pintó estos estanques de nenúfares de forma casi obsesiva. Solía trabajar hasta en 50 lienzos a la vez, pasando de uno a otro mientras intentaba captar una luz específica en un momento exacto del día. Pero la Fundación Claude Monet tiene muchas más preocupaciones que el cambio de luz. ¿Tenéis cuántos? ¿500.000 de visitantes al año? Exacto. Deben suponer una gran cantidad de problemas y restricciones con las que Monet no tenía que lidiar. Las orillas de Monet estaban cubiertas de hierba, como se puede ver desde allí.
Hemos plantado esos setos para que los turistas no se acerquen. Pero no solo es eso, también influye la presión del público. La gente quiere ver un jardín tan famoso en perfectas condiciones. Y eso es imposible porque tenemos que hacer una gran cantidad de trabajo a primera hora de la mañana, sobre todo los lunes. Los jardineros vienen y quitan todo lo que no esté en buen estado, sustituyéndolo por alguna otra cosa. ¿Cuál es vuestra filosofía? ¿Qué creéis que habría hecho Monet en vuestra misma situación? ¿En qué os basáis para tomar decisiones? Tenemos que decidir, ya sea para bien o para mal. Pero no nos podemos permitir pensar en lo que habría hecho Monet, porque él nunca habría recibido a tanta gente. Era muy celoso de su privacidad. Ha sido muy interesante. Tengo sentimientos encontrados, porque cuando se visita un jardín que uno lleva toda la vida queriendo ver, se arriesga a que no supere sus expectativas. No es la mejor época del año y acaban de pasar por una racha de mal tiempo, así que no es un momento para juzgar su colorido. Pero me ha hecho darme cuenta de que fue creado como parte del proceso creativo de la pintura, más que cualquier otro jardín que haya visto nunca. Es un medio para lograr un fin, independientemente de la seriedad con la que Monet se tomara la jardinería. Ahora tienen que mantenerlo de un modo serio y profesional, pero sin el ímpetu de una figura que crea algo que surge de ella. Sissinghurst sigue resonando en mi mente con el espíritu de Harold y Vita, pero Giverny parece más vacío, un jardín menos vivo y más un homenaje a Claude Monet. En cualquier caso, ha llegado el momento de dejar Giverny y Francia. Buenos días. El tercer país en esta gira de 5 naciones es Bélgica, y un jardín que está a las afueras de Amberes. Hace 8 años que me compré este librito casi al azar. Me lo llevé a casa, lo abrí y quedé impresionado. Adoro las imágenes de los jardines que aparecen en él, ya que parecen combinar la formalidad y la tradición de un modo realmente innovador. Y es exactamente eso lo que más me atrae de los jardines. Se llama Les Jean et les Jacques Wirst, y es el motivo de que me encuentre en este tren camino a Amberes. Después de todos estos años, por fin voy a conocer a Jacques Wirst. Jacques Wirst es un diseñador que combina la estética tradicional de los jardines europeos con un estilo contemporáneo. Es uno de mis ídolos, así que más que visitar uno de sus jardines, de los que hay muchos en Europa, he querido conocerlo en su casa para ver su propio jardín. Había visto fotografías de esto, pero no tenía ni idea de que fuera tan grande. Este jardín de 1,5 hectáreas fue una vez el vergel amurallado de una gran finca y los caminos estaban delimitados por setos de boj. Pero en 1970, cuando Jacques compró la casa que originalmente era la cabaña del jardinero, 30 años de abandono habían convertido los setos en una maraña incontrolable. En vez de arrancarlos y empezar de cero, los utilizó para crear sus setos nube, transformándolos en uno de los grandes rasgos del siglo XX. En muchos de los jardines que visitamos, predomina un estilo que lo define y nos permite entenderlo y apreciarlo. Pero aquí reina una completa fluidez.
Tiene la disposición de un jardín normal, un vivero, flores maravillosas, huerto, y todo crece sin limitaciones. Desafía todas las ideas preconcebidas, pero los elementos son muy familiares. Hay algunos ejemplares fantásticos. Acebo, boj, algo de tejo al otro lado, como los árboles de un bosque. No parece existir intento alguno de crear un jardín, y es porque están yuxtapuestos. Esto me recuerda a una cantera o a un desván, lleno de cosas maravillosas esperando a salir. Tiene todos los ingredientes de un jardín formal, pero nada de su autoconciencia. Y eso es lo que lo hace tan mágico. Dicen que uno nunca debería conocer a sus ídolos. Y yo estaba algo nervioso antes de encontrarme con Jack Wirth, pero había muchas cosas que quería preguntarle. ¿Su intención era crear un jardín o simplemente lo usa como vivero? Mi intención no era hacer un jardín. Era almacenar aquí las plantas que luego usamos en nuestra empresa para plantarlas en alguna otra parte. Creo que este seto que tiene detrás ya estaba aquí y que simplemente lo podó. Sí, pero solo las plantas altas. ¿Por qué le dio forma de nube en vez de cortarlo en líneas rectas siguiendo la tradición europea? Fue una inspiración del momento. Decidí huir del estilo tradicional y formar nubes. Lo que en francés se llama mouton de monde, como la lana de una oveja. Mucha gente lo copia en sus jardines, pero para ello hay que hacerlo a gran escala o no queda bien. ¿Le sigue causando placer este jardín? Sí, es muy satisfactorio. Para mí es un verdadero placer desayunar fuera cada mañana y ver el jardín. Pasear hasta el invernadero y todo eso. Estoy muy contento con él. Es mi paraíso. Sí, lo es. Es obvio que adoro este jardín y supongo que podría describirlo como una de las mejores experiencias de mi vida. Ha sido como una de esas vivencias artísticas que se sienten cuando uno va al cine y ve una película fantástica. Y lo que me parece realmente especial es el modo en que ha esculpido el espacio en forma de preciosos objetos hechos de aire contenidos por las plantas. Dado que éstas están vivas y cambian, tienen que ser podadas, lo que da fluidez al sitio y un dinamismo fantástico. El equilibrio entre la delicadeza poética y la energía humana me parece sencillamente perfecto. La emoción de esta experiencia me ha compensado con creces la decepción de Giverny. Y estoy listo para ir a mi siguiente destino, el único jardín de este viaje que ya conozco. Desde Bélgica cojo un tren hacia los Países Bajos y retrocedo 300 años hasta el Jardín Real de Het Loo, en Apeldoorn. La última vez que vine fue en 1994, cuando acababan de concluir su restauración. He regresado porque es la mejor lección de historia viva que conozco. El jardín fue creado en medio de un gran bosque prácticamente virgen. A finales del siglo XVII, el bosque de cualquier tipo que no fuese utilizado con finalidad productiva era considerado hostil. No existía la idea romántica del mundo natural, de hecho era el enemigo. Así que crear un jardín en medio de todo esto era una forma de expresar el dominio del hombre sobre la naturaleza.
Guillermo de Orange y su joven esposa inglesa María llegaron aquí en 1684 y decidieron crear un palacio y un jardín de estilo barroco que expresara formalidad y control. El barroco evolucionó de las primeras etapas del estilo renacentista, siendo más elaborado y teatral que este. En 1689 fueron invitados a asumir la corona inglesa por el padre de María, el católico Jacobo II. Llevaron con ellos una gran cantidad de influencias neerlandesas, pero ninguna tan marcada como la de los jardines. Por ese motivo, el jardín de Ed Lowe, con solo 5 años en aquella época, causó un efecto duradero en el paisaje británico. De hecho, muchos detalles de Ed Lowe, como esos cisnes dorados, llegaron en forma de moldes de plomo a Rousham. Sería la influencia neerlandesa en general la que no tardaría en apreciarse en todos los jardines de Gran Bretaña. Estos arriates tan estrechos que bordean los grandes parterres en realidad no son arriates tal como los conocemos hoy. Más bien son muestras de ejemplares, motivo por el cual solo hay filas de una planta muy separadas entre sí según el estándar actual. La idea era disfrutarlas individualmente, igual que la porcelana, tan de moda en la época de Ed Lowe que se coleccionaba de un modo obsesivo para mostrar en vitrinas o sobre manteles. He quedado con el conservador Ben Grum para dar una vuelta por el jardín. Aunque este es barroco y Villandry renacentista, la similitud entre ambos es aparente en el contenido, sino en el detalle. Y como en Villandry, el jardín formal de Ed Lowe fue indignamente destruido para sustituirlo por un parque al estilo paisajista inglés. En 1807, el jardín de Guillermo y María se perdió sepultado por la tierra arenosa. Pero en 1970 comenzaron las obras para la recuperación del jardín barroco original. Lo que más me impacta es que parece totalmente nuevo. Y sin embargo, este es el aspecto que tenía en 1710 o 1720, unos 20 años después de su creación. ¿Es algo deliberado? ¿Intentáis que parezca nuevo? Sí. Queremos mantener una imagen congelada del siglo XVIII. El dominio del hombre sobre la naturaleza. Ese es el mensaje que pretendían transmitir a finales del siglo XVII. En aquella época se impuso el sentimiento de que podían hacerlo. Podemos dominar a la naturaleza. Ahora sabemos que podemos. ¿Cuántos kilómetros de setos hay? Unos 30. 30 kilómetros. Sí, es mucho. Empiezan a principios de abril y terminan a finales de junio. Lo que significa que necesitamos a 4 jardineros podando todo el día, sin parar. Está claro que necesita mucho mantenimiento. A un lado de la casa, a través del jardín de la Reina Madre, se encuentran los que deben ser los padres de todos los setos podados del mundo. Esto es Berceau, mi parte favorita del jardín. La idea es crear un bastidor de madera, en este caso inmenso, para luego cubrirlo de carpe de forma que desde el exterior parezca una estructura sólida y aún así filtre la luz. Lo diseñaron para que la reina pudiera pasear a la sombra en pleno verano. Crea un precioso efecto de luz verde que convierte este jardín en uno de los mágicos del mundo. Porque uno está dentro de la luz del propio seto que, a pesar de su fragilidad, también es muy resistente. Por eso me encanta. Aún así, mis gustos personales no son lo importante en Ed Lowe. A diferencia de los demás jardines que hemos visto, a Ed Lowe no se le permite envejecer. Es una máquina del tiempo fijada deliberadamente en el siglo XVIII.
En términos de jardinería, lo que tenemos aquí es el molde, que 40 años después William Kent destruiría en Rousham. Ha llegado la hora de coger el tren de vuelta a Ámsterdam. Tengo unas cuantas fotografías del siguiente jardín que vamos a visitar. Fue diseñado por un hombre llamado Piet Oudolf, a quien he visto un par de veces en Inglaterra. Hace unos años ganó la medalla de oro con un jardín en Chelsea. Es uno de los máximos exponentes de lo que podríamos llamar jardines perennes, ya que utiliza las gramíneas en grado extremo. Este jardín, que no conozco, se supone que es un buen ejemplo del estilo moderno europeo. Huelga decir que está increíblemente bien diseñado. Es una verdadera obra de diseño y no es una crítica. Alrededor de este estanque, que supongo que si no estuviera lloviendo reflejaría el cielo, las líneas son muy limpias. Me gusta cómo el entorno queda anclado a los elementos acuáticos, a los setos y a los arriates, para luego suavizarse. Por primera vez en el viaje veo un jardín en el que todo ha sido creado desde cero. Y por suerte, Piet Oudolf ha accedido a hablarnos de su obra. ¿Crees que existe un estilo o un lenguaje del norte de Europa en jardinería? Más que en la disposición, supongo que actualmente se trata de la sostenibilidad. Es una palabra muy de moda, pero lo cierto es que intentamos crear jardines que duren más y buscamos plantas que respondan bien. Has utilizado gramíneas con un efecto sorprendente. ¿Es parte de ese proceso? No, las gramíneas forman parte de mi modo de trabajar. Pienso que crean espontaneidad, una especie de aspecto holístico natural. Así fue como empezó todo. Pero por otro lado, las gramíneas tienden a necesitar menos agua y a funcionar muy bien si se usan las adecuadas. También creo que quedan muy bien con las plantas que me gustan. ¿Qué plantas te gustan más? Las plantas que parecen más naturales. Por eso me gustan tanto las gramíneas. No me atraen las grandes flores ni plantas demasiado cultivadas. ¿Hacia dónde crees que avanza el diseño de jardines? Creo que lo que busca es una forma de aunar ecología y diseño. Plantas que prosperen en los lugares en los que trabajamos. No queremos tener que regarlas 3 veces al día, y eso es lo importante en el futuro. Estaba algo dudoso respecto a este jardín, porque a pesar de haber oído que era realmente bueno, nunca se sabe con los jardines privados. Ahora me alegro de haber venido, porque creo que es muy bueno. Recuerden que nos encontramos a solo media hora del centro de Ámsterdam, y aún así se trata de un jardín privado, personal y abierto al paisaje. Y creo que ese será uno de los objetivos de la jardinería en el futuro. Debe estar relacionada con el entorno y con las realidades de la vida moderna. Así que en todos los sentidos ha sido una buena visita.
He llegado al final del recorrido por los aspectos más familiares de los jardines europeos que conozco o que ya había visitado. Pero antes de terminar, quiero salir de la zona en la que me siento cómodo para viajar lo más al norte posible, donde hay un jardín digno de ser visto. Para la última etapa, cojo un avión hasta la isla de Tromsø, en el norte de Noruega. Tras semanas de lluvia constante y nubes grises, por fin brilla el sol, de día y de noche, porque en esta época del año, aquí arriba, en pleno verano, nunca se pone. Lleva un tiempo acostumbrarse. He subido a un avión para visitar otro país y parece que me encuentro en otro mundo. Estamos en medio de montañas de nieve y el sol más fuerte que se pueda imaginar. Es casi imposible ver sin gafas de sol. Hace calor, mucho más del que hacía en el continente, y la luz es constante. Es de día. El sol brilla con la misma intensidad durante toda la noche. Y durante el invierno ocurre todo lo contrario. La oscuridad envuelve la región. Y aunque es muy diferente, parece que hubieran cogido todos los elementos del norte de Europa y los hubieran forzado al límite. Tromsø se encuentra a 300 kilómetros dentro del Círculo Polar Ártico y está cubierto de nieve durante 6 meses al año. Estoy fascinado por descubrir cómo es la jardinería en unas condiciones tan extremas de luz y sombra y de climas de verano e invierno. Si existe la jardinería extrema, es aquí arriba. Pero a medida que recorro el bosque del Jardín Botánico, más al norte del mundo, resulta evidente que la restringida temporada de crecimiento tiene sus ventajas. Todo rebosa frescor, como en el mejor día de mayo inglés, y está bañado de una intensa luz veraniega, una combinación gloriosa que no había visto nunca. Esto es una sorpresa absoluta. No estoy seguro de lo que esperaba, pero no era esto, con toda seguridad. Creía que iba a tratarse de un clima hostil y de plantas pequeñitas aferradas a la roca. Pero me encuentro con este maravilloso bosque lleno de flores. Los setos que bordean el camino están llenos de ellas. Desde el jardín botánico pleno de colorido, se ven las montañas cubiertas de nieve y el fiordo, lo cual es una verdadera sorpresa. El Jardín Botánico de Tromsø alberga una gran variedad de especies alpinas de todo el mundo, reunidas en grupos geográficos y plantadas entre grandes piedras por todo el recinto. Cubre una sorprendente variedad de formas y tamaños, desde especies exuberantes hasta pequeñas y delicadas. Pero todas tienen en común su adaptación al medio ambiente y se sienten como en casa en el más extremo de los entornos. Alve Elbebak es el conservador y está especializado en plantas árticas. Una de las cosas más extraordinarias es que siempre estáis abiertos. Sí, todos los días del año. Y no solo todos los días, sino todo el día. La gente puede venir a las 2 o a las 3 de la mañana, ¿no? Sí. ¿En serio? Eso es extraordinario. ¿Cómo es posible crear un jardín tan al norte? Gracias a la corriente del Golfo. Estamos al norte del Círculo Polar Ártico, pero no tenemos clima ártico. Estamos rodeados de bosques. Yo he visitado Groenlandia, que se encuentra a la misma altitud y es totalmente diferente. Tienen 2 o 3 grados centígrados en verano, hielo, osos polares, morsas, y están muy por encima del bosque situado más al norte. Así que, si la corriente del Golfo cambiara, tendríamos problemas. Se habla de que es debido al cambio climático, ¿no es así?
Sí. Están discutiendo la posibilidad de un equilibrio. Los oceanógrafos creen que durará al menos 100 años y no más. Espero que tengan razón. Gracias al calor de la corriente del Golfo, no solo se pueden cultivar plantas alpinas tan al norte de Europa. Brynhild Morbeck trabaja en una colección de plantas más familiares, recogida principalmente de residentes locales que cuentan una historia muy diferente de la jardinería del norte de Noruega. Esta es el patrimonio cultural vegetal del norte de Noruega. Las plantas que las ancianas han cultivado en sus jardines durante cientos de años. El color de este ranúnculo es increíble. Tiene un llamativo botón dorado. Sí. Hace 50 años se podría encontrar en la mayoría de los jardines de Noruega, pero ya ha desaparecido casi de todas partes. ¿Por qué ha desaparecido? Es una especie de mala hierba. ¿Mala hierba? Sí, puede que por eso la hayan arrancado. Simplemente la arrancaron. Actualmente es la única colección que existe en toda Noruega de esa planta. Debe ser muy difícil cultivarla con este clima. La gente del resto del mundo cree que no crece nada tan al norte. Yo también lo creía cuando llegué a Tromsø. Entonces vi muchas flores grandes y muy bonitas. Y la gente siempre está probando cosas nuevas en sus arriates. Confieso que los jardines botánicos no siempre me apasionan, pero cultivar plantas en su contexto y verlas crecer en su hábitat natural, especialmente con un clima tan extremo como este, me parece realmente inspirador. Y me parece muy apropiado terminar el viaje lo más lejos posible de donde empecé, aunque si fuera más lejos, la noción misma de jardín se caería por el fin del mundo. He subido a esta colina a las afueras de Tromsø para darme a mí mismo un poco de distancia y hacer balance, porque ahí abajo está la ciudad, 300 kilómetros dentro del Círculo Polar Ártico. Detrás de mí está el sol de medianoche. Es medianoche y el sol brilla con fuerza. Más allá no hay nada, ni jardines, ni apenas gente. Solo páramos helados durante casi todo el año. Comencé este viaje preguntándome cómo podían los jardines servir a la historia. Ciertamente pueden mantener vivo el pasado porque, a diferencia de un edificio o de una pintura, los componentes cambian constantemente. Pero a medida que avanzaba, empecé a darme cuenta de que, no obstante su historia o la fuerza del culto a la personalidad subyacente en los jardines del norte de Europa, todos parecen estar moldeados por la luz o la falta de ella. La forma en que estos jardines esculpen, reflejan, contienen o juegan con la luz disponible es el nexo creativo que sobrevive con el paso de los años. Y venir aquí, a un lugar de luz continua en verano y oscuridad perpetua en invierno, supone llevar la obsesión del norte de Europa por la luz al extremo. No puedo ir más allá.